Las proteínas son una de las moléculas orgánicas más abundantes en los sistemas vivos y son mucho más diversas en estructura y función que otra clase de macromoléculas. Una sola célula puede contener miles de proteínas, cada una con una función única, aunque tanto sus estructuras como sus funciones varían mucho. Todas las proteínas se componen de una o más cadenas de aminoácidos. Las proteínas son polímeros de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, según el número de aminoácidos que componen el polímero. Distinguimos entre péptidos y proteínas. Estos son compuestos que intervienen en los procesos reproductivos formados por aminoácidos que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, los cuales tienen funciones de formación, mantenimiento y recuperación de tejidos, siendo su principal constituyente. Además, participan en la síntesis de múltiples compuestos como hormonas, anticuerpos, membranas fetales, leche, carne y huevo. Nuestro objetivo en este trabajo es que se adquieran los suficientes conocimientos sobre las proteínas, sus características, propiedades, estructura, clasificación, funciones biológicas, problemas de la salud, entre otros conceptos importantes. Estos conocimientos nos llevarán a desarrollarnos mejor en el campo de la nutrición, así pudiendo resolver nuestras dudas teniendo en claro lo que realmente es el aporte y qué tiene hacia nuestro cuerpo. Proteínas. ¿Qué son? Las proteínas son moléculas muy grandes o macromoléculas compuestas de aminoácidos unidos entre sí mediante enlaces peptídicos. Las proteínas se forman a partir de la combinación de 20 aminoácidos distintos que están en ellas con un orden y proporción definidos genéticamente para cada proteína. Es decir, la estructura proteica la establece la información genética. Esta información proviene del ADN, pasa al ARN mensajero y se utiliza para elaborar una proteína específica. Características de las proteínas. Las proteínas son macromoléculas formadas por la unión de varios aminoácidos que se componen de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Algunas además pueden presentar azufre, fósforo, hierro y molibdeno. Las proteínas son los componentes estructurales principales de células y tejidos. Las proteínas constituyen alrededor del 50% del peso seco de los tejidos y no existe proceso biológico alguno que no dependa de la participación de este tipo de sustancias. Propiedades de las proteínas. Las proteínas dependen de los aminoácidos que las forman, cuyos radicales libres que sobresalen reaccionan con otras moléculas. Solubilidad. En general, las proteínas fibrosas son insolubles en agua, mientras que las globulares son hidrosolubles. Las proteínas globulares tienen una elevada masa molecular, por lo que al disolverse dan lugar a dispersiones coloidales. Desnaturalización de las proteínas. La desnaturalización de una proteína se produce cuando se rompen los enlaces que mantienen la configuración espacial de la proteína, perdiéndose las estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria. Como consecuencia de esto, pierde sus propiedades y no pueden realizar su función. La desnaturalización puede ser irreversible o reversible. La irreversible, si la proteína desnaturalizada no puede recuperar su conformación nativa ni su funcionalidad. La reversible, se produce renaturalización recuperando la proteína, su conformación nativa y funcionalidad. Especificidad de las proteínas. La función de una proteína viene determinada por la estructura primaria, que a su vez determina los niveles estructurales superiores, lo que permite que cada especie tenga sus proteínas específicas y que incluso aparezcan diferencias entre los individuos de la misma especie. Capacidad amortiguadora. Las proteínas, como los aminoácidos que los componen, tienen un comportamiento anfótero. Tienden a amortiguar las variaciones de pH del medio, ya que pueden comportarse como un ácido, liberando protones, o una base captando protones. Yo soy Gabriela Olmos y les voy a hablar sobre la estructura de las proteínas. De acuerdo a su estructura, las proteínas se clasifican en 4 niveles básicos, que son la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria de una proteína es la secuencia o acomodo de los aminoácidos, los cuales forman cadenas polipeptídicas. La secuencia es la encargada de la estructura y función de una proteína. Aún el más leve cambio en la estructura primaria de la proteína puede afectar su forma general y función.
La estructura secundaria es el enrollamiento o plegamiento regular de polipéptido, producido por los enlaces de hidrógeno. Existen dos tipos de estructura secundaria, que es la alfa y la beta. Ambos diseños se obtienen con enlaces de hidrógenos espaciados regularmente. La estructura terciaria se refiere a la conformación tridimensional completa de los polipéptidos. La mayoría de las estructuras terciarias son globulares o fibrosas. La estructura terciaria es, por lo general, el resultado de interacciones entre grupos R de polipéptido. Y por último tenemos la estructura cuaternaria de una proteína, que se refiere al ensamble de dos o más cadenas polipeptídeas o subunidades separadas, que se unen por medio de interacciones de enlace entre ellas. Mi nombre es Eduardo Burs y yo les voy a hablar sobre la clasificación de las proteínas de acuerdo con su función. Existen 7 clases principales de proteínas, las cuales realizan una gran variedad de funciones celulares, como estructurales, contráctiles, de defensa, reguladoras, de transporte, de reserva, catalizadoras, etc. Las proteínas estructurales fortalecen y protegen células y tejidos. Dentro de este grupo destacan el colágeno de la piel, el cartílago y el hueso. Otro tipo de proteína estructural lo constituye la queratina, que es el componente principal de los cabellos, las uñas, los cuernos, las palmas y las pezuñas. Las proteínas contráctiles participan en los movimientos celulares. Por ejemplo, la actina y la miosina son responsables de la contracción muscular. Otra proteína es la dineína, que forma parte de los cilios y flagelos de diversos organismos unicelulares. Las proteínas de defensa o protectoras son los anticuerpos producidos por el sistema inmunológico, las cuales luchan contra las infecciones y son transportados en la sangre. Las proteínas reguladoras son hormonas proteicas sintetizadas en diversas glándulas. Por ejemplo, la insulina es responsable del metabolismo de la glucosa en el cuerpo humano. Otras proteínas reguladoras controlan la expresión de genes específicos. Las proteínas de transporte transportan sustancias específicas. Por ejemplo, la hemoglobina, proteína contenida en el interior de los glóbulos rojos, es responsable de la captación de oxígeno en los pulmones y de su transporte al resto del organismo. También mueven sustancias específicas como iones, glucosa y aminoácidos a través de las membranas celulares. Las proteínas de reserva almacenan nutrientes, especialmente abundantes en óvulos y semillas. Por ejemplo, la albumina, sustancia principal en la clara del huevo, la cual es una fuente de aminoácidos para los embriones en desarrollo. Las proteínas catalizadoras son proteínas sintetizadas por las células que actúan como catalizadores biológicos. Un catalizador es una sustancia que acelera el ritmo de una reacción química, por lo tanto las enzimas aceleran las reacciones químicas que ocurren en las células. Funciones biológicas de las proteínas. Función enzimática. La gran mayoría de las reacciones metabólicas tienen lugar gracias a la presencia de un catalizador de naturaleza proteica específico para cada reacción. Estos biocatalizadores reciben el nombre de enzimas. La gran mayoría de las proteínas son enzimas. Función hormonal. Las hormonas son sustancias producidas por una célula que, una vez secretadas, ejercen su acción sobre otras células dotadas de un receptor adecuado. Algunas hormonas son de naturaleza proteica. Función de transporte. En los seres vivos son esenciales los fenómenos de transporte, bien para llevar una molécula hidrofóbica a través de un medio acuoso. Función estructural. Las células poseen un citoesqueleto de naturaleza proteica que constituye un armazón alrededor del cual se organizan todos sus componentes y que dirige fenómenos tan importantes como el transporte intracelular o la división celular. Función de movimiento. Todas las funciones de motilidad de los seres vivos están relacionadas con las proteínas. Así, la contracción del músculo resulta de la interacción entre dos proteínas, la actina y la miosina. Función reguladora. Muchas proteínas se unen al DNA y de esta forma controlan la transcripción génica. De esta forma, el organismo se asegura de que la célula en todo momento tenga todas las proteínas necesarias para desempeñar normalmente sus funciones. Problemas en la salud, trastornos cardiovasculares.
Esto es debido a que la mayoría de las proteínas, concretamente las de origen animal, van acompañadas de grasas saturadas que ayudarán a aumentar nuestro colesterol y con ello a obstruir nuestras arterias. Además es una forma de empeorar la circulación sanguínea y con ello el riesgo de nuestro cuerpo. Recomendación nutrimental. Para cocinar, utilice siempre aceite de oliva extra virgen, coma pocas grasas, tanto de origen animal como vegetal, y evitar especialmente las llamadas grasas saturadas. La falta de proteínas también puede provocar una aceleración de procesos de envejecimiento en el cuerpo. En caso masiva de proteína, puede aparecer edemas importantes como por ejemplo almacenamientos de líquidos. Recomendación nutrimental. Consumir alimentos ricos en proteína de una manera adecuada y óptima. Para concluir, las proteínas son materiales polímeros que se encuentran en las células vivientes. Sirven como materiales estructurales en el cuerpo y son fundamentales para muchos procesos vitales. Son polímeros de aminoácidos y se producen en las células del cuerpo. Las proteínas de otros animales y de algunas plantas son un alimento importante, ya que proporcionan los aminoácidos que son esenciales para el cuerpo en la producción de las proteínas necesarias. La realización de este trabajo nos ha permitido tener una visión más clara y completa de cómo se lleva a cabo la síntesis de proteínas en los seres vivos, las enfermedades que pueden presentar por tener algún exceso o deficiencia de esta, además de enseñarnos la importancia que tienen cada uno de los conceptos, por más insignificantes que puedan parecernos. Por otro lado, podemos considerar que hemos adquirido la mayor parte de los conocimientos básicos y a fondo de los que son las proteínas y de cómo influye en nuestro cuerpo.